Muy bien, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, Tati. Ya, ok. Antes de dar inicio, agradecemos mantener sus micrófonos cerrados y también aprovechamos de agradecer a Margarita Montesinos de la sede Concepción, quien estará haciendo la representación o nuestra traducción en lengua de señas. Estimadas autoridades presentes, académicos, estudiantes, tengan todos muy buenos días y sean muy bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro nacional, Nuestro Sello en Aula. Nuestro proyecto educativo institucional se inspira en nuestros valores tomistas, los cuales dan vida a un proyecto cuyo eje central es la formación integral de las y los estudiantes. En este sentido, el talento académico de nuestros docentes es la clave en la experiencia transformadora del estudiante. El encuentro en Nuestro Sello en Aula es una instancia testimonial de intercambio de experiencias académicas en donde se reúnen profesionales de diversas carreras o áreas para dar testimonio de cómo viven el sello en la sala de clases. El origen de este encuentro tiene sus raíces en el seminario que hace 2 años celebró la sede Concepción junto a la sede Los Ángeles, alusivo a buenas prácticas docentes en asignaturas sello. Al siguiente año, la actividad evoluciona a un encuentro de carácter nacional con énfasis en el testimonio académico, alusivo a nuestros valores institucionales y su impacto en la formación integral de los estudiantes. Para dar inicio formal a este significativo encuentro, dejamos con ustedes al vicerrector académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, señor Juan Carlos Erdosaín, quien nos quiere saludar esta mañana. Don Juan Carlos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Yo vengo saliendo de COVID, así que estoy ahí en un proceso de recuperación incipiente todavía, yo diría. La verdad es que uno queda un poquito cansado, queda un poquito aturdido. Y bueno, quería en primer lugar agradecer a María Esther y agradecer a Jacqueline su amable invitación a participar hoy día en esta actividad. La verdad que todos los años me invitan. El año pasado también me invitaron a decir unas palabras y bueno, la verdad que me llena de satisfacción y de orgullo estar aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias María Esther y Jacqueline y por supuesto, digamos, muchas gracias también al resto del equipo. Y bueno, muy particularmente además por considerar que puedo dirigirme a ustedes y ser un aporte en términos de poder entregar mi mirada o finalmente sobre este tema. Entonces voy a ser muy cortito. Me gustaría recordarles sí que el año pasado en este mismo acto hablábamos de cómo habíamos logrado ir integrando, ¿cierto? Este sello valórico lo habíamos ido integrando con el resto de las competencias de las carreras y de esta manera cómo estábamos logrando poder tener una mirada mucho más integral sobre los alumnos y cómo finalmente todas las competencias y el sello contribuyen justamente desde esta perspectiva de la formación integral a hacerlo mucho más empleable, a hacerlo mejor persona, a desarrollar mucho más sus capacidades en un contexto de persona, ¿cierto? En un contexto de... Unido a esto también veíamos cómo esto se había traducido en ir incrementando las formas en las que nosotros evaluábamos sin duda también esta integración de competencias y cómo más allá de las asignaturas también habíamos integrado el sello en la evaluación de nuestros perfiles de egreso durante los procesos de práctica y particularmente en SEPE, algo que nos tenía realmente muy contentos. Algo que por otra parte los empleadores y los egresados valoran cuando uno hace los seguimientos. Es algo que está vivo, que está presente, digamos, el sello y lo que significa. El sello de alguna forma es un concepto abstracto, pero en la práctica son competencias, son actitudes mucho más concretas y están muy presentes en la evaluación que de ellas hacen
nuestros empleadores y nuestros egresados. Esto también es muy importante porque también responde un poco a estas preguntas incómodas a veces, ¿no?, que nos hacen durante los procesos de acreditación o de visitas, etcétera, que nos dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes evalúan? ¿Cómo ustedes saben finalmente cómo es el proceso de si los alumnos realmente tienen este sello y si este sello es valorado, es evaluado? Entonces, la verdad que también fue un paso significativo. Y bueno, hemos dado un pasito más este año. Hoy día, en este proceso de matrícula, estamos saliendo ya con 17 nuevas carreras rediseñadas. Y estas carreras rediseñadas tienen, yo diría que tienen dos particularidades o tres particularidades. En primer lugar, hay un fortalecimiento de las competencias transversales y de empleabilidad, ¿ya? Y esto unido a las competencias sello y tiene que ver con una demanda muy importante que nos hacen desde el otro lado, desde los empleadores, porque justamente el desarrollo de capacidades, apuntan mucho al desarrollo de capacidades y a la transferencia de capacidades. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de capacidades y de transferencia de capacidades, estamos hablando de la persona, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la estructura de la persona, de su estructura valórica y de cómo la persona se ve y se planta en la vida, ¿ya? Así que uno de los objetivos ha sido este fortalecimiento, junto con fortalecer las competencias transversales, que además algo muy importante tiene que ver con hacernos cargo del perfil de nuestros estudiantes desde la llegada, y esto significa o se traduce en un fortalecimiento también de la nivelación y un fortalecimiento en concreto ya una incorporación formal de asignaturas que tienen que ver con de qué manera desde sus albores con nosotros le ayudamos a los estudiantes a que construyan su proyecto, a que se construyan a sí mismos, y esto pasa además por un mayor autoconocimiento y por un mayor... y ahí sin duda el sello nos aporta, nuevamente nos aporta a la persona, nos aporta... ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Adicionalmente, hemos incorporado en las asignaturas algo que hemos denominado la unidad mínima metodológica, que no tiene otro propósito que sino que el de integrar las competencias. Es decir, desde muy temprano en el currículum, llevar al alumno a que integre sus competencias de manera que vea justamente que esta integralidad no solo es una declaración, sino que es una condición necesaria. Y al hacerlo desde muy tempranamente, también lo que nos permite es tener varios años, y particularmente en el CFT, en el IP, que nuestras carreras son más cortas, poder trabajar con el alumno, como digo, desde muy temprano. Ya no esperar al término de la carrera o al término del currículum. Estamos hablando además de modificar conductas, de procesos reflexivos, de modificar actitudes, de finalmente tener una conciencia del yo y del otro, y de cómo yo me inserto. Y esto además implica un proceso de maduración importante. Cuando uno habla de estructuras de valores, son procesos que no son inmediatos. Por lo tanto, para nosotros era muy importante hacernos cargo desde el inicio, ¿ya? Para poder tener más tiempo para trabajar con los estudiantes. Bueno, lo hemos logrado a través de estas unidades mínimas metodológicas, que ya incorporan este primer bloque de carreras, que es un bloque importante, 17 carreras, un bloque importante de carreras. Y adicionalmente hemos incorporado hitos integradores intermedios también en cada año, donde también se hace una evaluación ya tanto horizontal como transversal. Y la verdad es que no tiene un objetivo sumativo, sino que se trata de una evaluación que tiene como propósito es una evaluación formativa, donde lo que perseguimos es poder retroalimentar al estudiante, poder decirle al alumno finalmente dónde están sus áreas de fortaleza, sus áreas de debilidad y el por qué, y de qué manera el alumno puede establecer también una mirada sobre la mejora sobre sí mismo. Es decir, quizás olvidarnos un poco de esta evaluación sumativa, que a veces es más punitiva, ¿cierto? Quizás más castigadora, más apruebo, repruebo, y llevarla a una retroalimentación más positiva en la cual el alumno tenga oportunidades para ver
finalmente su oportunidad de mejora. Y yo creo que es relevante que en algún momento también le digamos al alumno, bueno, desde el punto de vista valórico, por qué es importante que integrado con el resto de sus competencias, por qué es importante que para él, y finalmente dónde están sus oportunidades de mejora, dónde tiene que reflexionar, dónde tiene que detenerse, dónde tiene que pensar. Y así que la verdad que estamos muy esperanzados, pensamos que podemos hacer una diferencia también en la formación. Así que María Esther, Jacqueline y bueno, al resto del equipo que veo, algo que partimos tímidamente, ¿cierto? Hace unos años a modo de piloto, etcétera, como ven, va tomando cuerpo y ya se va instalando en el currículum con un peso y con una mirada interesante. Así que bueno, y esto sin duda también ha sido posible gracias a el trabajo, no ya tanto de las áreas disciplinarias, etcétera, sino también al trabajo de la DDC, al trabajo de la Dirección de Desarrollo Curricular, y cómo hemos tenido también este apoyo para ir innovando también en nuestros diseños curriculares. Y además que, bueno, esto después queda reflejado en los programas y por ende también va a tener su reflejo en la formación de los docentes, va a tener su reflejo en qué es lo que le vamos a pedir al docente que haga y cómo queremos que lo haga, ¿ya? Así que, la verdad, muy contentos por ello. Y, como digo, esto es innovar en el aula. Y la verdad que muy feliz porque a mí en la carrera nunca me dijeron finalmente dónde estaban mis áreas de mejora. Uno aprobaba, reprobaba y como que uno vivía un poco desintegrado entre muchas cosas y después la vida te ha ido enseñando a integrarlo. Yo creo que quizás nosotros si ya podemos ir haciendo este ejercicio con los alumnos, yo creo que ya los estamos formando, los estamos preparando, ¿cierto? De una manera mejor. Y ya por último, ya con esto termino, otro proyecto que también va a tener un impacto en el aula, ¿cierto? Yo entiendo, bueno, yo lo situaba esto un poco en el sello en el aula, de acuerdo al título. Y bueno, nosotros este año en la convocatoria de proyectos de fondos de desarrollo de innovación del Ministerio de Educación, bueno, presentamos un proyecto que tenía que ver con la inclusión, con la incorporación de la docencia inclusiva también a nuestras carreras y a nuestras aulas, a nuestro trabajo. Y la verdad es que fue muy interesante. Contamos además desde el inicio, además con Jacqueline, ahí se mostró muy motivada, digamos, por integrar el comité ejecutivo de este proyecto. Y la verdad que creemos que es una tremenda oportunidad para, desde el inicio, nosotros que tenemos que definir, bueno, qué vamos a entender como docencia inclusiva dentro de la institución, cómo nos vamos a hacer cargo, de qué manera vamos a conciliar las necesidades sociales, ¿cierto? Las necesidades de políticas públicas, el perfil de nuestros alumnos, pero cómo necesitamos además conciliar esto con nuestro sello, con nuestros valores. Yo creo que es fundamental la participación de ustedes. Así que, y bueno, esto se va a traducir además tanto en guías para la construcción de las asignaturas, es decir, para que efectivamente el sello permee a todas las asignaturas junto con el resto de competencias. Esto se va a traducir también en guía para los docentes, es decir, qué esperamos de ellos y cómo esperamos que ellos hagan su trabajo en el aula, de acuerdo, por cierto, a esta definición de ciertos estándares, normas, la forma en la cual nosotros vamos a entender la inclusión y finalmente cómo además vamos a ir desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con empleabilidad, que tienen que ver con de qué manera vamos incorporando además nuevos perfiles de alumnos y de alumnas a nuestras mallas curriculares, etc. Esto es, la verdad que vamos caminando un poquito por el borde de la cornisa. No es un tema fácil conciliar este tema de qué se entiende por docencia inclusiva. Bueno, uno va, si se fijan ustedes, desde el punto de vista del gobierno, del ministerio, de las políticas públicas, de organismos sociales, etcétera, la verdad cada uno entiende cosas diferentes y yo creo que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad para hacer que exista
una conciliación y una armonía entre lo que nosotros vamos a entender por inclusión y nuestros valores y nuestros sellos. Yo creo que tenemos de verdad ahí un gran desafío. Estoy tremendamente contento porque ustedes participen en esta construcción. Así es que, bueno, ahí hay una oportunidad de trabajo conjunto y próximamente ya estamos preparando, ya recién se firmaron los contratos la semana pasada ya con el Ministerio, así que próximamente ya estaremos constituyendo el comité ejecutivo y empezaremos ya a conversar sobre cómo lo vamos a entender. Por lo tanto, este tema, el sello está, como ven, plenamente vigente en nuestro quehacer diario. Está plenamente vigente en nuestras unidades, está plenamente vigente en nuestro relato, en nuestro discurso, y desde acá lo que les quiero significar también es el apoyo de la Vicerrectoría Académica para hacer que esto siga aprendiendo, siga iluminándonos, siga guiándonos, y desde ahí realmente nos apoye finalmente a lo que les decía al inicio, ¿ya? Formar personas con estas capacidades que realmente las hagan identificables, las hagan distintas y que tengan una conciencia sobre sí mismo, además, sobre sí mismos, de por qué esto es importante, por qué es importante poder conducirse de cierta manera y no de otra manera. Yo creo que ahí tenemos el... Así que eso, muchas gracias, no me quiero extender más, yo creo que no soy yo el protagonista son ustedes, pero como ven, mucho espacio dentro del aula, dentro de la Vicerrectoría Académica, mucho espacio para nuestro sello, mucho espacio para todos ustedes, así que, y lo que sí que me voy a permitir va a ser agradecerles cada vez que uno va a las sedes, el cariño, el aprecio con el que ustedes se acercan, no solo se acercan a conversar conmigo, sino también con nuestros DNA, con nuestros equipos, etcétera, y la verdad que es algo que se agradece. Así que de verdad agradezco mucho su actitud, agradezco mucho su paciencia, agradezco mucho el cariño con el que ustedes trabajan y eso. Muchas gracias, María Esther. Muy bien, agradecemos entonces a nuestro vicerrector por tan relevante análisis e información de lo que se viene en los nuevos programas que fortalecen las competencias transversales y el perfil de egreso y el apoyo a los estudiantes desde el inicio, donde nos ha relevado la integración de las competencias de manera temprana a través de las unidades mínimas metodológicas y los hitos integradores y las evaluaciones formativas en el proceso para que el estudiante sea consciente de la mejora sobre el mismo, integrando la reflexión valórica. Además, nos ha mencionado respecto de la docencia inclusiva en nuestras aulas y su conexión con el sello, que se traducirá en guías para docentes y en diversos proyectos de empleabilidad e incorporación de nuevos perfiles para alumnos, que nos entrega una enorme responsabilidad y desafío en esta temática y un compromiso de trabajo en conjunto, con apoyo de la Vicerrectoría Académica para la formación de personas capaces y conscientes. Entonces, invitamos ahora a María Esther Gómez de Pedro, Directora Nacional de Formación e Identidad, para que nos entregue su salud. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, yo ya no sé qué más voy a decir después de Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias. No sabía que estabas saliendo del COVID. Mira, a medida que hablabas yo decía, bueno, ya nadie se libró de esto. Por eso mayor gratitud por darte esa fidelidad, no sé, yo me gusta llamarlo así, ¿no? Fidelidad, al final con lo que tú has dicho, ¿no? Con ese compromiso que es de todos por formar personas integrales y a nosotros nos toca recordar y reforzar, pero no solo tú lo has dicho perfectamente en conjunto con toda el área académica, ese sello, porque al final estamos formando personas. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias. El que se te haya repetido la invitación tiene un sentido y todos creo que lo han captado muy bien. Así que está muy bien que tú seas fiel y que además, efectivamente, tú has tomado la línea de lo que el año pasado nos fuiste diciendo. Y claro, qué impresionante el avance. Es verdad que yo, a medida que tú decías, digo, yo lo traducía en, es verdad, reunión 1, reunión 2, reunión 1000 reuniones, pero que es la manera de que logremos ese avance. Hay aquí mucha gente comprometida, pero detrás de esa gente comprometida hay, y ahora hago... Ay, alguien me silenció, por favor, no me silencien. Yo voy a hablar poco.
Y aquí iba a decir, que hay también una actitud, yo he descubierto desde el año pasado una actitud súper abierta para profundizar de verdad en lo que significa la inspiración de Tomás de Aquino en nuestro sello. O sea, ese ser persona, ese preocuparnos por la calidad humana y por la dimensión moral. Tú has hablado muchísimo de esa conciencia de uno mismo, es la base, ya ese quererme, ese conocerme, pero también integrando a los demás y allí resplandece o adquiere un papel importantísimo la dimensión moral. Y ese es nuestro gran desafío, desde la mirada, desde la persona, cómo reforzamos nosotros esas actitudes que en el fondo son morales e implican una toma de postura frente a mí mismo, frente a la sociedad, bueno, también frente a Dios, frente al mundo. Es decir, he recibido un tremendo regalo y cómo nosotros ayudamos. Entonces, claro, aquí los protagonistas son los profes y ahora yo quiero agradecer a todo el equipo organizador que ha hecho posible, digamos, el que nosotros estemos ahora aquí también con esa actitud de aprender unos de otros. Agradezco también profundamente a los profesores que nos van a exponer. Esta vez son ellos, el año pasado fueron otros, el año próximo serán otros, pero en la sala de clases somos cada uno de nosotros los protagonistas. Entonces, qué bonito que no nos quedemos para nosotros nuestra riqueza pedagógica, innovadora, esas metodologías que pueden ayudar a otros, ¿ya? Y fíjense, cuando uno mira este mundo dice, ay, pero qué egoístas que somos todos, cada uno para su... Y sin embargo, lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer aquí, y lo que ya hemos empezado a hacer aquí con las palabras de Tatiana, de Juan Carlos, es compartir, ¿ya? Porque uno a veces piensa en compartir cosas materiales, pero la mayor riqueza es compartir lo espiritual. Y lo que estamos haciendo aquí es compartir lo espiritual, siempre, siempre apuntando a esa formación de nuestros estudiantes. Así que yo ya no voy a decir más porque ya lo más importante ya se dijo, tenemos el foco en esa formación integral, inspirados en Tomás de Aquino, por eso el poder profundizar en esa mirada acerca de la persona para nosotros es de vida o muerte. Esas unidades mínimas, esa traducción en los programas a las que aludía Juan Carlos, efectivamente también vienen de la mano de formación de los docentes, formación que va a ser todo lo mejor que pueda ser, pero que al final apunta a esto. Así que muchas gracias por estar aquí todos y bueno, bienvenidos a este banquete donde los platos nos los van a servir nuestros mismos colegas con los que compartimos esta preciosísima vocación. Déjenme hablar de vocación, no solo de misión, de vocación educadora, porque eso es muchísimo más que formar. Formar es parte de la educación. Así que muchas gracias, colegas, y bienvenidos a este alimento o este banquete espiritual. Gracias, Tatiana. Muy bien. Agradecemos entonces a nuestra directora nacional por la contextualización, por llevarnos a nuestra inspiración, recordarnos nuestra inspiración y hacernos ver nuestra vocación en este importante encuentro. A continuación, viviremos un momento muy relevante, pues en esta jornada tendremos la oportunidad de escuchar, reflexionar y compartir experiencias testimoniales de 5 académicos que representan a los docentes de Santo Tomás de la zona norte, centro y sur del país. La dinámica de este encuentro tendrá 2 bloques. El primero, compuesto por 3 de nuestros docentes, cuyas ponencias fueron seleccionadas, más una ronda de preguntas a cargo de un moderador. Y en el segundo bloque de este encuentro tendremos la ponencia de 2 académicos más una ronda de preguntas. Felicitamos a nuestros docentes que inauguran las ponencias de este segundo encuentro nacional denominado Nuestro Sello en Aula e invitamos a José Mauricio Santana Minselmayer, docente de la Dirección de Formación e Identidad de la sede Puerto Montt. José Mauricio tiene 44 años, es licenciado en Filosofía, ingeniero en Informática, profesor de enseñanza media, técnico profesional, candidato a magíster en Educación, fanático de la ciencia ficción, sobre todo de las sagas Dune y de Frank Herbert y del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Mi frase favorita nos dice es de este último autor. Solo tú puedes decir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Agradecemos la ponencia que da inicio a este encuentro de testimonios. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, Tatiana. Voy a proceder a compartir y hablarles de la experiencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy.
Voy a acomodar mis pantallas, un momento. Ya ustedes me confirman que ya se pueda ver y vamos a comenzar. Sí se ve, Mauricio. Perfecto, bien, vamos a comenzar entonces. Nuevamente les saludo, muy agradecido de la posibilidad de poder estar acá. Voy a compartir con ustedes una experiencia que desarrollé junto a otro docente, también del Departamento de Formación y Identidad, pero de la ciudad de Osorno, en el contexto de un magíster que estábamos haciendo juntos, y se nos ocurrió, dada la contingencia de la pandemia, los 2 años anteriores a este fueron muy complejos desde el punto de vista de cómo hacer clases y entregar los contenidos adecuadamente y además formar y entregar los elementos para adquirir este sello que nos caracteriza. Y quisimos realizar un proyecto en el que, utilizando metodologías activas participativas, ver cómo eso incidía en la adquisición de las competencias genéricas del perfil de egreso de los estudiantes. Mi compañero de la ciudad de Osorno trabajó con la asignatura Persona y Sentido y con los contenidos que se refieren a las virtudes cardinales. Y por mi parte, yo trabajé en Cultura y Valores con unos contenidos de la unidad 4, eh, edad moderna y contemporaneidad, y les voy a compartir cómo fue la experiencia del diseño de esa actividad y las impresiones que entregaron los estudiantes al final de la misma. Para hacer una pequeña contextualización, nuestro trabajo se basó en el aprendizaje basado en problemas, que no debemos confundir con el aprendizaje basado en proyectos, que hay algunas diferencias sutiles, pero muy significativas. El aprendizaje basado en problemas no necesariamente entrega un producto final, sino que da mayor importancia precisamente a la identificación del problema que el docente plantea. Y por otro lado, es una metodología que se aplica en una temporalidad más corta que el aprendizaje basado en proyecto. El aprendizaje basado en proyecto se diferencia en que parte indicando qué es lo que queremos conseguir, hacia dónde vamos a llegar. Y en la temporalidad esto también se desarrolla en más que un par de semanas. Nosotros, en el trabajo que desarrollamos con los estudiantes de diversas carreras, en mi caso particular, yo tenía estudiantes de servicio social, psicología, kinesiología, terapia ocupacional, de rubros bien diversos, y la riqueza del trabajo está precisamente en que podemos hacer que desde diferentes disciplinas nos podemos aproximar a una única problemática y poder dar solución. ¿Cuáles son las características que tiene el aprendizaje basado en problemas? Tenemos, por ejemplo, que es una actividad muy plástica que se puede adecuar a una diversidad de contenidos. Algunas veces nos encontramos con la dificultad de que en las asignaturas disciplinares, las que tienen directa relación con la carrera, cómo poder a veces utilizar una metodología que haga más entretenida la entrega de un contenido. Y esta metodología es ideal por la plasticidad que tiene, porque podemos trabajar desde diferentes problemáticas, desde diferentes disciplinas, distintos enfoques de aproximación. eh, Resulta en una alta motivación de los estudiantes el trabajo, es diferente a un trabajo en grupo en el contexto en el que estamos nosotros funcionando. Muchas veces se interpreta como una actividad grupal, porque ciertamente lo es, pero va más allá, es un trabajo colaborativo en equipo en el que los estudiantes tienen que desempeñar diversas funciones y que va asociada con una serie de instrumentos que acompañan la formación de los estudiantes, y así ellos pueden tener, podríamos decir, una evidencia física del trabajo que van consiguiendo juntos. Eh,
toman decisiones juntos, incorporan objetivos, nosotros podemos manejar los niveles de complejidad de la problemática que los estudiantes deben descubrir, porque otra de las diferencias que tiene el aprendizaje basado en problemas respecto del aprendizaje basado en proyectos es que generalmente el aprendizaje basado en proyectos está sustentado en un elemento de realidad. Queremos conseguir esto al final de nuestro trabajo. En cambio, en la metodología de aprendizaje basada en problemas, nosotros podemos trabajar con situaciones ficticias, que es precisamente eh, la variante que yo tomé para trabajar unos contenidos en particular que les voy a mostrar de la asignatura de Cultura y Valores. ¿Cuáles son los beneficios de esta metodología? Esto está estudiado, las metodologías de aprendizaje basado en problemas no son recientes, hay que decir, ¿verdad? Tienen una trayectoria en el tiempo, pero poco a poco se han ido haciendo un lugar, sobre todo en la enseñanza de la educación superior, por los beneficios que trae, que es, por ejemplo, promover el pensamiento crítico, que es uno de nuestros valores sellos fundamentales y que a mis estudiantes yo siempre se los hago ver como la virtud fundamental de la prudencia. El pensamiento crítico es tener un pensamiento prudente y no solamente eso, sino que también tener un sello de prudencia en las decisiones que voy tomando en mi día a día. Ciertamente que genera habilidades para la resolución de problemas. Los chiquillos tienen que conversar, tienen que escucharse, por lo tanto se mejoran también las habilidades de comunicación y todos estos beneficios están contemplados dentro de los perfiles de las competencias genéricas que los chiquillos tienen que conseguir al final de su formación. Voy a permitirme mencionar algunas, como por ejemplo la capacidad de comunicarse de forma eficiente, oral y escrita, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad también de trabajar tecnologías de la comunicación y la información de forma pertinente, capacidad para generar procesos de abstracción, análisis, síntesis y por supuesto actuar con ética y responsabilidad social. Y esta metodología es muy pertinente para trabajar este tipo de problemáticas. Hay tres pasos que son fundamentales dentro de esta metodología, que es entender el problema. Nosotros planteamos una situación ficticia en el caso de Cultura y Valores, que ya les voy a mencionar, y los chiquillos tienen que entender, ellos descubrir cuál es el problema que se da en la situación planteada y ir encontrando soluciones a través de una serie de materiales que el docente entrega al estudiante. En una primera parte, esto también puede tener la variante de que nosotros entreguemos el problema y que sean los estudiantes los que busquen las herramientas apropiadas para la solución de esta problemática, pero en el contexto en el que estábamos trabajando y dada la característica, el marco ordenador del trabajo que estábamos desarrollando con este colega de Osorno, decidimos nosotros hacer un trabajo mucho más estructurado y entregar nosotros la situación problema y entregar nosotros también los insumos y los contenidos para que los chiquillos no busquen en diversas fuentes y trabajen todos con las mismas herramientas. ¿Ok? Entonces luego está en explorar el currículum, está esta posibilidad de analizar las herramientas que entrega el docente, investigar los contenidos y empezar a crear soluciones y generalmente resolver el problema, presentar la solución. En el caso de que este problema tenga una solución o en el caso de que no la tenga, argumentar por qué no es posible algunas situaciones, resolverlas de forma completa dadas las características que inicialmente se fueron entregando. ¿Qué es lo importante de todo esto? El trabajo durante el proceso de los estudiantes. Esto es fundamental porque, como yo les decía al inicio, aprendizaje basado en problemas no necesariamente entrega un producto. Esto puede ir variando y nosotros podemos solicitar
diversas cosas. Ya voy a pasar a contarles en qué consistió la actividad como tal, y ahí ustedes van a poder entender que efectivamente no siempre puedo llegar a una solución, pero sí es importante la comprensión del problema y el trabajo que se va dando a lo largo de las sesiones. Bien, Quedan entonces, 2 minutos de exposición. sí, habiendo hecho eso, nosotros trabajamos la unidad modernidad y posmodernidad con unos resultados de aprendizaje y una selección de contenidos, y creamos una historia ficticia en el contexto de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y consistió en crear una historia en la que había dos familias, una familia cristiana de tradición medieval y una familia inmigrante viviendo en Italia, pero proveniente de Oriente Próximo, mercaderes de alfombra, y estas dos familias establecieron una relación comercial y juntas veían que tenían valores distintos y que enfrentaban la vida desde diferentes posturas. Y en este contexto se desarrolla la peste negra. Entonces, la familia de tradición cristiana tiene una postura frente a la peste negra, se protegen de una cierta manera, y por otro lado, estos inmigrantes de origen árabe, ¿verdad?, que tenían un desarrollo de la medicina y un nivel de cultura muy superior al de Europa en ese minuto de la historia, enfrentan la enfermedad desde otra manera, y la dificultad que tienen que resolver los chiquillos es cómo es que se da esa diferente comprensión de un mismo fenómeno. Y finalmente quisiese mostrar que eso se desarrolla en 5 sesiones. La primera sesión uno da a conocer lo que los chiquillos van a realizar, entrega todas las herramientas, y a partir de la sesión 2, 3 y 4 ellos trabajan en la resolución del problema, que está orientado a partir de algunas preguntas que orientan la reflexión de ellos. Aquí hay algunos gráficos que muestran las impresiones de los estudiantes. Este es el resultado de una sección. Ellos se manifestaron muy satisfechos con la metodología, muy de acuerdo en trabajar colaborativamente, y en que esto genera y fortalece su aprendizaje, eh, que es lo fundamental que hay que lograr. Y acá, por ejemplo, esta pregunta me gustaría poder compartirla. Dice: ¿qué actitudes logró desarrollar o fortalecer con la metodología ADP? Marque todas las que considere. Y los estudiantes, por ejemplo, marcaron, varios estudiantes más de una vez: motivación, trabajo colaborativo, aprendizaje autónomo, capacidad de reflexión. Y quisiera también mostrar algunas impresiones de los estudiantes, que son textos que ellos escribieron. Dice: la metodología me pareció interesante y motivante debido a que podíamos avanzar en el horario de clases con mis demás compañeros. Los 3 elementos favorables son participación, motivación y mejor aprendizaje. Y en cuanto a los 3 elementos desfavorables de la metodología: tiempo, el trabajo en grupo, debido a que algunos compañeros trabajan y es difícil coincidir en los horarios. Eh, para finalizar, eh, eh, una experiencia tremendamente positiva, donde el docente tiene la posibilidad de acompañar el trabajo de los estudiantes, de poder estar con ellos de otra forma, de poder contestar preguntas. Esto todo se hizo de la misma manera que estamos trabajando ahora, vía Teams, ¿verdad?, en el contexto de la pandemia del segundo semestre del año pasado. Y fue una experiencia muy positiva. La herramienta tecnológica que ocupamos fue precisamente Teams, y esta posibilidad de poder generar grupos y subgrupos y de poder ingresar a cada una de las salas fue fundamental para el acompañamiento y el trabajo que se realizó con los estudiantes, y ellos se mostraron muy dispuestos al trabajo mismo, y el resultado de la evaluación, la comprensión del problema fue la que nosotros esperábamos. Así que una experiencia muy provechosa desde ese punto de vista, y una invitación a utilizar esta metodología de forma más activa, porque no requiere de una gran planificación. Ciertamente hay que sentarse a preparar la actividad, pero una vez que se va desarrollando son los estudiantes los que llevan el trabajo. Así que una experiencia muy positiva y altamente recomendable. Eso. Tatiana, muchas gracias. Agradecemos entonces a Mauricio Santana tu presentación y le damos paso a la académica
Ligia Muñoz, docente de la carrera de Enfermería de la sede de Arica. Ella es enfermera de profesión, magíster en salud pública, mención epidemiología, diplomada en salud familiar en atención primaria y diplomada en administración para la gestión gerontológica. Se ha desempeñado como enfermera en diferentes SFAM y es supervisora de prácticas. Ingresa a las instituciones Santo Tomás en marzo del presente año, realizando la cátedra de gestión del cuidado de adulto mayor, gestión del cuidado del niño y adolescente en APS durante el primer semestre y segundo semestre gestión del cuidado del adulto y adulto mayor en APS. Su frase inspiradora es: la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor, de Paulo Freire. Dejamos con ustedes a Ligia, quien nos relatará su experiencia. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. A ver. Por favor, si me cuentan si están viendo. Sí, se ve sin ningún problema. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenos días desde la ciudad hermosa Arica. Vengo a compartir la experiencia titulada 24 horas en tus zapatos. Esta experiencia promueve el fortalecimiento de nuestros valores institucionales como el amor a la verdad, solidaridad y fraternidad y el respeto e inclusión. Fue llevada a cabo en el segundo semestre de este año junto a los estudiantes de la carrera de enfermería de tercer año, dentro de la asignatura Gestión del Cuidado en el Adulto y Adulto Mayor en Atención Primaria. Y desde lo valórico, bueno, el objetivo es que los estudiantes pudiesen comprender, empatizar y solidarizar con el otro en relación a la enfermedad, los cuidados y sus complicaciones. En la primera actividad, los estudiantes tuvieron que, por 24 horas, vivir la experiencia de proteger una curación de úlcera del pie realizando las actividades de la vida diaria. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden visualizar cómo ellos, a través de bolsas, plástica o papel film, protegían esta curación. Referían que fue una experiencia extraña, incómoda, y que siempre estaban preocupados de no mojar el apósito. Para dormir, también las expresiones de los estudiantes fueron muy similares, que era incómoda, ya que dormían a ratos porque le picaba o porque sentían mucho calor y no pudieron descansar de la manera que lo hacían siempre. En cuanto al uso del calzado, no pudieron utilizar el calzado que ellos querían, les costaba mucho porque también les apretaba, entonces tuvieron que recurrir a otro tipo de calzados. Algunas reflexiones finales de la actividad, los estudiantes mencionaban que les permitió desarrollar la empatía al estar viviendo una curación simulada. Me hizo razonar y querer ser un agente de cambio para estas personas. Tengo que ser más empático. La experiencia fue buena, permite empatizar con el paciente. La segunda actividad es un conversatorio donde se estableció un diálogo empático y ameno con pacientes portadores de la patología, ¿ya? Y enfermeros también dedicados al manejo y cuidados de las úlceras de los pies. Les presento a don Alex, paciente del CEFAM Víctor Bertín Soto de Arica, y él les transmitió a los estudiantes que su familia era una hermana y 2 enfermeras que lo escucharon cuando él se sentía mal y que eso era lo más importante, que lo escuchen. Alonso Muñoz, enfermero de la Atención Primaria de Salud de Arica, les compartió que las curaciones son un arte que deben hacer con amor, preocupándose del paciente con una mirada integral que involucra el sentir de él y su familia. Don Andrés, paciente de nuestra clínica docente Santo Tomás de Arica, el llevar esta enfermedad no es fácil.
cambia toda tu vida, hay altos y bajos, me hubiese gustado haber tomado conocimiento de todas las complicaciones desde más temprano. Ivonne Beas, enfermera del consultorio adosado de especialidades del Hospital Dr. Juan Noel de Arica. Lo más importante es el paciente. Debemos ser empáticos y formar un vínculo con ellos. Algunas reflexiones de esta actividad. El estudiante mencionaba que fue una actividad tanto emotiva como educativa, ya que nos ayudó bastante a saber cómo es la experiencia mirada desde la perspectiva del paciente. Nos contaban lo difícil que fue y cómo lo hicieron para poder sobrellevar la enfermedad y salir adelante con ella. Los enfermeros también nos brindaron una educación importante. La tercera actividad, los estudiantes se vincularon con la comunidad, participando en una feria de salud por el Día Mundial de la Diabetes mellitus y el accidente cerebrovascular. En esta realizaron exámenes médicos preventivos, educaciones del cuidado de los pies para prevenir, por ejemplo, las úlceras, entre otras. Algunas reflexiones de esta actividad consideraban que era significativa porque el contacto con la comunidad es algo hermoso de vivir y conoces más y nos llenamos de experiencias. Tuve la oportunidad de poder explicarle a diferentes personas sobre un tema en específico, de su patología, poder responder dudas y lograr una comunicación basada en respeto y cordialidad. Una vez finalizadas las actividades y para evaluar o para conocer la significancia de las actividades realizadas en esta asignatura, se creó una encuesta con el apoyo de Carolina, directora del área de formación e identidad de nuestra sede, para ver el impacto en el estudiante desde la perspectiva valórica. Y es así como gran parte de las respuestas mostraron resultados positivos, donde tuvo un impacto en ellos, considerando que las actividades sí daban respuesta al sello valórico y podían además poner en práctica sus conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas, internalizarlos, empatizar, ser solidarios y fraternos con las personas que padecen de la enfermedad de la diabetes, como muy bien lo hicieron en una actividad en contacto con la comunidad. Finalmente se le consultó cuál de ellas fue la más significativa para su formación personal y valórica, y la gran mayoría responde la vinculación con la comunidad. Sin embargo, el conversatorio, donde también conocieron realidades de pacientes, así como profesionales del área de la salud, lograron reflexionar sobre la importancia del valor de la persona y la importancia de la familia, impactaron también en los estudiantes. Simular una curación y vivir con ella las actividades de la vida diaria fue considerada significativa también. Si bien es cierto, dentro de la encuesta no se dio la opción de marcar las 3 actividades, de manera verbal y escrita los estudiantes expresaron que hubiesen marcado las 3 como significativas en su formación integral dentro de esta asignatura. Algunas reflexiones finales de los estudiantes. Mi pensamiento es totalmente empático hacia aquellas personas, ya que tienen que vivir su vida de manera diferente a los demás, adaptándose a su patología. Mi pensamiento hoy es de fortaleza, ya que no es fácil el convivir con una enfermedad crónica que los acompañará toda la vida. Deben tener la resistencia de no decaer y fallar en su bienestar con su tratamiento, ya sea farmacológico como no farmacológico. Tomo conciencia de lo difícil que es padecer de diabetes, por lo que a una persona con esa patología se le debe brindar una atención holística y humanizada. Debemos ser mucho más empáticos con ellos, ya que el presentar esta condición de tener diabetes lo hace mucho más susceptible a que pueda empeorar su calidad de vida. Un estudiante de tercer año de Escuela de Enfermería de Arica. Hoy en día puedo decir que empatizo mucho con el paciente, ya que puedo ver que tiene bastantes cuidados y que muchas veces puede ser difícil. Muchas gracias. Por último, los quiero invitar a ver un video donde refleja lo felices que se sintieron nuestros estudiantes y el amor que le pusieron también a la preparación de educaciones para entregar los conocimientos adquiridos en la Feria de Salud. Muchas gracias.
Agradecemos a Ligia Muñoz su testimonio e invitamos al docente Francisco Yáñez Lemus de la carrera de Medicina Veterinaria de la sede Concepción. Francisco es hijo de profesores, María Angélica y Francisco, padre de Javiera y Francisca, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, Diplomate in Biomedical Sciences de la Albert Ludwig Universität Freiburg de Alemania y doctor en Ciencias mención Microbiología de la Universidad de Concepción. Docente de la Universidad Santo Tomás en las asignaturas Fisiopatología, Inmunología, Metodología de la Investigación Científica y Microbiología para la Medicina Veterinaria, sede Concepción. Cito sus palabras: he trabajado en muchas casas de estudio en las que se me ha encomendado instruir para egresar buenos profesionales, pero ha sido únicamente en la Universidad Santo Tomás donde se me ha invitado a colaborar con la construcción de una mejor sociedad. ¿Cómo no estar entusiasmado? Francisco, agradecemos tu ponencia. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos por estar aquí reunidos en esta sala. Voy a compartir la presentación. Ahí me pueden indicar, por favor, si es que la pueden visualizar. Sí, se ve muy bien. Bien, pues, ante todo agradecer esta invitación, el haber sido seleccionado, es un tremendo honor. En mi caso, y como vieron en cuanto a mi descripción, estoy en la etapa de formación de estudiantes en una fase bastante básica con asignaturas basales. Por lo tanto, no tengo una relación directa con clínicas o con aquellas instancias donde tengan contacto con usuarios. En este sentido, voy a hablarnos no de situaciones técnicas, como bien han sido logradas por los expositores previos, sino que con una situación personal, que de todas maneras la he cotejado con colegas y hemos llegado a consensos al respecto. Bueno, a partir del 2009, hasta el 2013, después un salto al 2017, al 2022, me he desempeñado en la Universidad Santo Tomás. Ahora, en este tiempo también me desempeñé en varias casas de estudio, como bien mencionaba la presentación. Bien sabemos que durante 2020-2021 la crisis por COVID-19 determinó que las cosas cambiaran radicalmente y esto también cambiara la forma en cómo brindamos la educación a nuestros estudiantes. Y también fue una instancia en la cual me hizo replantearme, pensar cómo ha sido mi desempeño profesional. ¿Qué sé de la institución en la cual me desempeño? ¿Hago lo que la institución espera de mí? La verdad es que nunca me había hecho esa pregunta, quiero ser muy sincero. Por lo tanto, empecé a hacer un análisis respecto a los lugares donde he participado siendo docente y pude darme cuenta de que existen aspectos que son ejes, que son similares en todas las casas de estudio. Y aquí pongo como ejemplo la Universidad 1, la Universidad 2, la Universidad 3, la Universidad N y la Universidad Santo Tomás. Y en ellas tienen como elemento central el que en el desarrollo como docente se debe cumplir como exigencia cierto porcentaje de estudiantes aprobados, lo cual es de absoluta lógica, considerando que un porcentaje de estudiantes que aprueban
son aquellos que son capaces de comprender y por lo tanto se asocia a esta capacidad que tenga el docente de poder transmitir de forma adecuada la información. Y además, estas casas de estudios tienen dentro de sus políticas una capacitación constante para una mejor integración del conocimiento entregado en aula. Esto se relaciona entonces con el saber hacer. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Santo Tomás, me llamó mucho la atención de este concepto del sello. Y yo pensaba, bueno, la Universidad de Santo Tomás, se llamará Santo Tomás simplemente porque a quien creó la universidad tendrá alguna afinidad con este santo, quiso hacer, le gustó el nombre, quizá un nombre de fantasía que podía llamar la atención, y por lo tanto empecé a involucrarme con este sello. Y resulta que encontré que había consecuencia en la implementación de este sello, como una mirada y valoración de la persona. Ya había un elemento diferenciador, porque en las otras casas de estudio en donde he trabajado, rara vez el concepto persona aparece dentro de los lineamientos. Se habla de un profesional destacado, se habla de un profesional de vanguardia, se habla de un aporte a la matriz productiva del país, pero el concepto persona me llamó la atención justamente que estuviera involucrado. Y esto lo dice directamente Santo Tomás de Aquino, dentro de una frase bastante interesante de poder desglosar, como que es necesario dentro del proceso de educación el exigir, el valorar y el apoyar. Por lo tanto, vemos que la persona es el fundamento de la educación y los valores, aspectos absolutamente diferentes y que ya marca una diferencia en cuanto a que el ser es el aspecto central. El saber hacer podría ser de una u otra forma lo central para muchas casas de estudio. Sin embargo, el ser para saber hacer es el aspecto diferenciador de la Santo Tomás que por lo menos me llamó mucho la atención y empecé a indagar al respecto. ¿Y cómo empezar a indagar? Preguntarme, ¿quién es este Santo Tomás de Aquino? ¿Qué planteamiento o concepto de educación tiene? ¿Cuánto del Santo Tomás no es más que el nombre de fantasía de una universidad? Entonces comencé a estudiar, empecé a interiorizarme en lo que Santo Tomás de Aquino podía darnos en cuanto al concepto de educación. Y para esto es sumamente relevante el poder entender el acto y la potencia. El acto en sí tiene que ver con el ser y la potencia, la capacidad de mutación del ser. Por lo tanto, la definición de persona, así como los conocemos nosotros, es seres imperfectos. Por lo tanto, tenemos la potencialidad y la potencialidad de poder mutar este ser y por lo tanto transformar este ser. En este mismo tratado, en el Suma Teológica de Santo Tomás, establece que Dios es solamente acto, no así potencia, porque Él es solamente ser. Y por el hecho de ser perfecto, entonces no necesita esta capacidad de mutar, porque ya lo es. Y en este sentido, la persona humana, entonces, es absolutamente moldeable. Y esta capacidad de ser moldeada puede ser hacia lo defectible, hacia el error, o bien hacia lo perfectible o hacia las virtudes. Y por lo tanto, esta capacidad de poder ir eh, siendo un factor de transformación de la persona es lo que se conoce a partir de lo consignado por Santo Tomás como el proceso de formación de la persona humana. Si nos vamos entonces a lo que habíamos visto previamente, en cuanto a lo que se entiende por eje del proceso em, eh, de instrucción,
de entrega de información por parte de las universidades como eje central, tenemos que se puede definir como una instrucción. No obstante, en el caso de la Universidad de Santo Tomás, al incluir la injerencia sobre el ser, ya podemos también cambiar este concepto y no llamarlo instrucción, sino ya pasa a ser formación. Esto es, para mí por lo menos, fue extremadamente importante, fue sumamente valioso. Comencé la presentación hacia mi persona, fue hecha partiendo con que yo soy hijo de profesores. Y esto implicó que la docencia ha sido parte de lo que he vivido. Mis padres han sido profesores de colegios rurales. Y cada vez que íbamos a buscar a mi mamá o llegaba a la casa, podíamos ver que muchos estudiantes iban a visitarla, muchos estudiantes la recibían, veía cómo esta pasión por enseñar, por hacer de estos chicos mejores personas, era un sello que estaba ahí, presente en mis padres cotidianamente. Por lo tanto, es sumamente complejo el poder dar a conocer cómo me motivó esto de darme cuenta de que la Santo Tomás involucraba conceptos que me hacían mucho más sentido del punto de vista de la entrega de una persona hacia otra a través de la educación. Así entonces, este acto de la formación humana tiene que ver exclusivamente con el amor. Así lo dice Santo Tomás de Aquino y yo particularmente me fascinó. El amor, en el caso de aquellos cambios defectibles, hay menos amor, hay menos verdad y menos felicidad. En el caso de un mayor amor, hay mayor verdad, hay mayor felicidad y por lo tanto hay la entrega de diferentes valores. En este sentido, entonces, y bajo la mirada de Santo Tomás y haciendo eco a lo que se pretende en nuestra universidad, es que la educación en la Universidad de Santo Tomás debe ser tomada como una educación basada en el amor, donde esté la entrega como el acto central, en donde esa entrega sea un sinónimo de sacrificio, pero no entendamos sacrificio como sufrimiento, sino un sacrificio como esfuerzo, en donde el docente va a llevar a cabo en el aula no solamente la entrega de información, sino que una práctica explícita de virtudes y valores. Por lo tanto, es sumamente relevante considerar, y esto lo dejo para que podamos pensar, reflexionar, discutir al respecto, la docencia en nuestra universidad, si la analizamos desde la perspectiva de lo que dice la Suma Teológica, lo que dice Santo Tomás, y que hacemos nuestro cada vez que hablamos de los valores incluidos, implica necesariamente que formemos con el ejemplo. Eso es sumamente complejo, es sumamente difícil, porque ante todo pone de manifiesto el quiénes somos como docentes, qué es lo que tenemos que entregar como docente. Entonces, la pregunta aquí, entre muchas, podría ser, ¿cómo estamos preparados nosotros como docentes para poder enfrentar esta entrega de los valores? Porque los valores uno puede hacer ejercicio y lo encontré extremadamente interesante y buenos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nosotros, los profesores que tenemos ciencias básicas, que no tenemos la posibilidad de hacer mayor ejercicio donde integremos a la comunidad? Tenemos que hacer un cambio en la forma en cómo estamos haciendo las clases, distinto a la forma en cómo se viene haciendo clase, por ejemplo, en muchas universidades, donde uno ingresa a un aula, entrega la información y se va. Nosotros tenemos una obligación distinta porque tenemos que ser consecuentes con el sello en el aula,
tenemos que ser consecuentes con aquello que nos tiene trabajando en esta universidad, que es llevar adelante el concepto de educación según Santo Tomás. Y por lo tanto implica desafíos, no solamente desde el punto de vista del docente, sino del punto de vista de la institución, de cómo la institución entonces integra al profesorado para que el profesorado lleve adelante esta responsabilidad que es tan grande, que es tan difícil. Así entonces, herramientas hay, pero ¿cuántos de nosotros, docentes, conocemos esas herramientas? Es súper complejo, es súper difícil. Como un ejercicio personal a la luz de esto, es que intento en realidad variar la forma en cómo me enfrento a mis alumnos en el aula. Voy a ser muy honesto, muy sincero, hasta antes de encontrarme en esta situación de empezar a analizar el aporte de Santo Tomás y cómo esta visión de educación de Santo Tomás se integraba en nuestra universidad, yo hacía las clases como la hacía en las otras universidades, como la hacen mis colegas, como se hace habitualmente. Llegaba a la sala, pasaba la información, nos poníamos de acuerdo respecto de los horarios de evaluaciones y nos vemos en la próxima sesión. Resulta que comencé... Profesor, disculpe, estamos casi en el tiempo ya, por favor. Ya. Entonces comencé a eh, cambiar la forma en cómo enfrentar la clase y por lo tanto empecé a observar inmediatamente cambios a la integración de los alumnos, el identificar a aquellas personas que tienen dificultades para poder relacionarse, para poder enfrentar diferentes desafíos académicos. Y es espectacular el cómo se produjo la transformación en uno y cómo a la medianía del semestre este curso se transformó en un curso muy unido, en un curso que incrementó el promedio de notas, donde los trabajos que se hacían en grupos se hacían de manera mucho más eficiente, de manera más colaborativa. Entonces, tenemos un trabajo que llevar adelante. Es sumamente complejo, pero importante es que el amor sea en lo que sea el eje central de nuestro quehacer como docente universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. En realidad has puesto relevancia a una temática interesante que tiene que ver con nuestro rol de docentes. Felicitamos a nuestros tres académicos y les agradecemos este espacio y a continuación haremos una ronda de preguntas a los tres ponentes a cargo de Carolina Olmos, directora de Formación e Identidad de la sede Arica, quien efectuará el rol de moderadora. Para enriquecer este espacio, les solicitamos que puedan hacer sus preguntas en el chat o levantando la mano. Carolina. Gracias, Tatiana. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la presentación de nuestros tres académicos. Gracias al académico José Mauricio Santana de la sede Puerto Montt, a la académica Ligia Muñoz de la sede Arica y también al académico Francisco Yáñez de la sede Concepción. Daremos inicio entonces a la ronda de preguntas y para ello, como dijo Tatiana, vamos a dejar el chat disponible para que puedan dejar sus consultas o quizás también levantar la mano y poder conversar en estos breves minutos con nuestros expositores. Mientras se van generando algunas preguntas, yo quisiera dejar una pregunta abierta para nuestros tres expositores. Gracias a sus testimonios, hemos podido evidenciar la importancia del sello en el aula y en la vinculación con nuestros estudiantes. Frente a eso, ¿cuál creen ustedes que sería el mensaje motivacional para aquellos académicos y docentes que hoy día nos acompañan en este encuentro nacional? Por favor, si pueden prender las cámaras los demás docentes que acaban de exponer. Muchas gracias.
Bueno, voy a responder. Yo creo que primero decirle a los docentes que vivan la experiencia, que creen este tipo de actividades, que vayan más allá, que siempre van a encontrar el apoyo en la institución para realizarlos. Se van a sorprender también de lo que pueden lograr nuestros estudiantes, ya sea desde lo valórico y desde lo disciplinar también. Así que es eso, más que nada, invitarlos a que realicen estas actividades. Bien, yo quisiera responder la pregunta que María Esther escribió en el chat, porque ciertamente que cuando generamos este tipo de actividades la preocupación está, pero ¿cuándo la vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Yo voy a hablar de la experiencia de ABP que desarrollé en Cultura y Valores junto con mi compañero Mauricio Lavoz de Osorno. Él trabajó en Persona y Sentido, yo Cultura y Valores, y el trabajo grueso nos llevó un fin de semana, con todo lo que significa la planificación de las 5 sesiones y la creación de los instrumentos de evaluación, porque habían instrumentos, por ejemplo, había listas de cotejo, listas de chequeo, rúbricas, formularios de autoevaluación, y eso, el instrumento formativo que va dando cuenta del proceso que uno va llevando con los estudiantes, requiere un poco más de tiempo, ¿verdad? Se pueden reciclar algunos instrumentos previos, ¿verdad? Como solemos hacer los docentes, tenemos una prueba, la adecuamos, cambiamos algunas cosas, eso es sumamente válido, el instrumento no pierde su fuerza ni su poder por ello, así que un fin de semana bien trabajado y 2 o 3 tardes para tener todos los instrumentos listos, pero te queda una actividad que puedes volver a aplicar con otra sección perfectamente, entonces tú planificas para una sección muy bien y luego ya puedes replicar en otras, así que no hay que asustarse con el tiempo. Además, quisiera, eh, eh, ¿cómo se dice? Tomar lo que dijo el colega que puso al último y a todos los que nos gusta hacer clase, se trata de eso. Sabemos que implica una inversión de tiempo que va más allá del estipulado por la institucionalidad. Así que a motivarse nomás y a realizar este tipo de actividades que resultan tremendamente satisfactorias, no solamente para los estudiantes, sino que también para el profe cuando se va dando cuenta que todo va saliendo como se planificó. Así que eso, gracias. Sí, bueno, mi mensaje motivacional para los colegas tiene que ver principalmente con si comprendemos la naturaleza de lo que estamos llamados a hacer. Somos docentes, tenemos una responsabilidad, pero es tanto en la construcción que está en nuestras manos que realmente eh, es muy esperanzador. Es muy esperanzador el que podamos nosotros desarrollarnos como personas y a través de nuestro desarrollo el poder entregar a los alumnos las herramientas necesarias para que estos puedan ser mejores personas, que es lo que busca nuestra institución. Así que a conocer respecto de la obra de Santo Tomás nos va a ayudar mucho a entender cómo afrontar estas vicisitudes. Ahora bien, mirando a nuestros estudiantes en las experiencias que ustedes tuvieron en aula, ¿cómo creen que impactó en ellos estas actividades realizadas, ¿cierto?, desde lo valórico? Bueno, Bueno, yo siento que... Francisco. no, por favor, Ligia, adelante. Siento que los estudiantes lograron a través de estas actividades internalizar los conocimientos, como había dicho, empatizar, ser solidarios y fraternos con las personas que padecen estas enfermedades, no tanto la diabetes, sino otras patologías, ¿cierto? Otras enfermedades, logrando reflexionar sobre la importancia del valor de la persona, también de la familia y de la comunidad. Eso.
La verdad, y como ustedes pudieron percatarse, yo no implementé alguna estructura dentro de las actividades de los estudiantes. Simplemente hice algunos ajustes al cómo yo me enfrentaba a ellos. Hice algunos ajustes de cómo rescataba, entre comillas, a aquellas personas que tenían una actitud que denotaba cierta debilidad. Y resulta que eso determinó un cambio, no solamente en aquellas personas que se sintieron apoyadas, sino que hubo un cambio a nivel de curso. Este cambio a nivel de curso determinó que se establecieran lazos, que el trabajo en equipo fuera mucho más eficiente. Hubo un incremento en el medio. Las asistencias también aumentaron, porque había una motivación. Lo que los chicos están buscando es el sentirse apoyados. No olvidemos que hay muchos niños que son de otras ciudades, que tienen problemas como todo el mundo. Por lo tanto, el llegar a la universidad y que se sientan respaldados, apoyados, es ciertamente un punto de inicio para posteriormente, y hablo en mi caso, empezar a aplicar metodología ya quizás con estándares. Eso es lo que creo que ha sido el impacto. Con poco se puede hacer mucho. Exacto, exacto, Francisco. Muy importante lo que tú nos mencionas. Y también algo importante que habías mencionado, ¿cierto? Educar desde el ejemplo. Y eso es muy valioso en los tiempos actuales. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios que hemos estado recibiendo en el chat. Eh, Alan nos dice, el tiempo invertido es completamente gratificado cuando se advierte el aprendizaje significativo, ¿cierto? Y el rostro de satisfacción de los estudiantes al término de cada proceso. Qué valioso es eso, ¿cierto? Cristian también nos dice, qué interesante es evidenciar que desde las distintas aristas del ejercicio docente, la planificación, las evaluaciones, las actividades, el fundamento del quehacer docente, podemos evidenciar nuestro sello de manera más concreta. También Carolina nos dice, excelente, una inversión en tiempo para ver a los estudiantes felices con su saber y cómo llegó este aprendizaje a ellos. Se agradece la exposición de ustedes. No sé si alguien quisiera, bueno, Carolina Gutiérrez nos dice, qué importante es motivar a los estudiantes desde las distintas metodologías propuestas. Muy de acuerdo con el trabajo que están realizando. Los felicito. No sé si quisieran, como para ir cerrando este momento, alguna conclusión, algo adicional que quisieran compartir con nosotros en esta jornada. ¿No? Bien, entonces agradecer nuevamente a nuestros 3 expositores que a nivel nacional, ¿cierto? Hoy día hemos presenciado estos testimonios que son muy valiosos para nosotros que estamos comprometidos en la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Tatiana. Para pasar a nuestro siguiente bloque y dar inicio dar continuidad a este encuentro, daremos el espacio para que el docente Pedro Jessy Tello, del área de inglés de la Siderica, quien es profesor de inglés y durante 10 años trabajó en el Instituto Norteamericano de la Ciudad de Santiago, también nos presente. Él dice que siempre tuvo el anhelo de trabajar en su ciudad natal Arica, sintiendo una gran motivación hacia nuestra Casa de Estudios Santo Tomás. Y su frase inspiradora es, yo quiero trabajar allí algún día. Es así que ingresó el año 2019, realizando docencia a cargo de las asignaturas de inglés, tanto para UCT, IP y Centro de Formación Técnica. La frase que lo representa es de Bill Gates, no trabajes para hacer dinero, sino que para aprender, porque lo que aprendas ahora es lo que serás mañana. Te entregamos el espacio para que nos presentes tu testimonio.
Hola Camila y saludo a todos. Quise comenzar esta pequeña presentación, este pequeño testimonio con un saludo de lengua de señas, ya que como profesor de inglés yo no tenía idea de nada de este idioma. No es un lenguaje porque no es escrito, es visual, ¿no es cierto? Entonces aprendí que se llama lengua de señas. Y como profesor de inglés, en esta clase yo quiero dar testimonio del valor que corresponde al respeto e inclusión, ¿no es cierto? Al tener dentro de mi clase del semestre pasado un alumno con discapacidad auditiva, una persona sorda. Mi presentación es netamente testimonial. Yo me voy a apoyar en algunos apuntes ya que soy completamente neófito en este tipo de eventos. Si bien mi testimonio gira en torno a un solo estudiante, lo importante es cómo esta experiencia llegó a impactar a todo el grupo curso. Para eso antes me gustaría que viésemos un pequeño y cortísimo video y luego daré mi testimonio. Un saludo especial a María Esther Gómez de Pedro, a quien tuve la suerte, la oportunidad de conocer el año 2019, precisamente el año en que ingresé a Santo Tomás. Y como decía yo en mi presentación, cada vez que yo llegaba a Arica y pasaba por frente a esta institución, decía, yo quiero trabajar ahí, pero no era solamente el nombre Santo Tomás, como habló anteriormente un colega en su presentación, sino que era lo que yo decía, ¿qué valores se deben vivir ahí con ese nombre Santo Tomás? Seguramente se deben vivir valores cristianos, que es algo que a mí también me motiva mucho. Cuando mi alumno con capacidades distintas, ¿no es cierto?, con discapacidad auditiva, lo encontré que se encontraba en mi lista de la clase, dije, es un desafío nuevo para mí. Entonces mi primera reacción fue no averiguar nada y ver cómo me veía en la primera clase, ¿cierto? Entonces llegó el día, Sergio llegó a la clase y venía acompañado con su intérprete de lengua de señas. Y yo quiero felicitar ahí a Camila porque ya lleva más de una hora haciendo esta interpretación. Yo también soy intérprete y traductor inglés-español y normalmente después de media hora nosotros trabajamos en duplas porque nos cansamos y Camila ahí la veo que está con todas las pilas puestas. Así que gracias, felicitaciones. Llegó entonces Sergio y venía acompañado con su intérprete de lengua de señas. Y yo escribí en la pizarra welcome, ¿cierto? Bienvenido. Sergio había hecho el nivel básico 1, conmigo le tocaba el nivel básico 2, y él reaccionó de forma muy, muy positiva y me saludó del mismo modo, ¿cierto? Me hizo así, estaba súper bien. No obstante, yo decidí que esta clase debía continuar en forma normal, ¿no es cierto? Yo pensé, dije, es uno más de la clase y lo voy a tratar del mismo modo que a los demás. Pero poco a poco yo me fui involucrando en su aprendizaje. Yo traté de aprender algunas señas que me parecían que eran como universales, ¿no es cierto? Cuando uno dice no, ¿no es cierto? O da un ok, ese tipo de cosas. Y yo creo que esto, de algún modo u otro también, este feedback, de retroalimentación que yo le daba, lo motivaba a seguir poniendo atención a la... Él sentía que yo también estaba empatizando con su discapacidad, que en ningún momento la sentía. Con el tiempo llegaron las evaluaciones y obviamente teníamos dentro de la primera evaluación del semestre una prueba escrita que incluye una parte audio. Y ahí yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? La verdad que le dije al intérprete que le dijera a Sergio que quedaba, no iba a tener que rendir esa parte, que la pasara por alto, solamente la parte escrita, la gramática y los ejercicios. Pero me dio un poco de frustración.
porque dije, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, para el examen intermedio, ¿cierto? Mediados de semestre, se me ocurrió una idea. Preparé un listado de 50 preguntas, ¿cierto? Para todos los alumnos de la clase, obviamente incluido Sergio, y les dije que prepararan todas esas preguntas porque en la prueba oral, que era una entrevista con el profesor, ellos iban a sacar una cartilla con 5 preguntas al azar. Llegó el día al azar. Llegó el día de rendir la prueba, ¿cierto? A todo esto antes el intérprete me había preguntado, profesor, Sergio tiene que dar esta prueba también porque el anterior usted lo eximió de la parte del audio, ¿verdad? Sí, le dije, en esta oportunidad sí. ¿Y cómo va a ser? Va a ser una sorpresa, le dije yo, para el momento de la prueba. Y llegó el día de la prueba, Sergio eligió sus 5 preguntas. El tema era que el intérprete nunca vio las preguntas. Entonces, las preguntas estaban en inglés y yo le pedí simplemente, de una forma muy simple, que Sergio le iba diciendo número 1, ¿no es cierto?, me contestara él en lengua de señas lo que él entendía. La pregunta estaba en inglés. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta fue, How was your last vacation? ¿Cómo estuvieron tus últimas vacaciones? El intérprete en ese minuto se enteró de la pregunta porque Sergio le hablaba a él en lengua de señas y el intérprete le iba contando a mí en español, en este caso, la pregunta y la respuesta que correspondía a esa situación. Y así seguimos con las preguntas siguientes. Yo sentí una gran satisfacción, primero que todo porque por primera vez lo pude incluir en un examen oral y Sergio esbozó una sonrisa grande al recibir su nota. Bueno, obviamente fue muy bien, era un alumno muy aplicado. Esto sirvió porque con el tiempo la universidad, específicamente el departamento de inglés, nosotros tuvimos un concurso de cuentos y Sergio se motivó a participar en un concurso de cuentos con la adaptación del Patito Feo, el clásico, ¿no es cierto? Y él le puso el patito sordo del humedal, con el cual Sergio obtuvo el primer lugar. El día de la premiación asistió obviamente todos los invitados, su familia, su polola, y ahí yo por primera vez aprendí cómo aplauden, ¿no es cierto?, el lengua de señas y vi otras cosas más. Y yo seguí pensando, ¿cuándo será el día que yo me pueda comunicar en lengua de señas? Algo que me gustó, que cuando Sergio recibió su premio, él había estado preparando esto, pero yo no lo sabía. Y él me dijo, thank you. Pero lo dijo con su voz. Primera vez que yo lo escuché hablar. En la clase y en una presentación. Yo no lo había escuchado ni una sola palabra a él. Entonces él sabía que estaba en un concurso y que podía obtener algún reconocimiento. Había estado preparando esa sorpresa. Bueno, él obtuvo, como les dije, ese primer lugar. Luego, al finalizar el curso, como dije, mi presentación es netamente testimonial. Los alumnos me dijeron, profesor, haga una convivencia porque, ¿no es cierto?, queremos compartir. Y bueno, y ahí todos los alumnos compartieron su vivencia y Sergio demostró ser no solamente un alumno aplicado, sino que además nos hizo una imitación de Shakira. O sea, él se paró, movió las caderas y todo el mundo obviamente sabía que estaba imitando a Shakira. Bueno, ahí se desató la risa, lo pasamos muy bien. Y luego vino la foto final del curso que ustedes vieron en el video. Aparte de que se trataba de una clase con características especiales, no solo por la presencia de Sergio, sino porque se trataba de una maravillosa oportunidad de que todos viviéramos y aplicáramos los valores del respeto y la inclusión que se viven en Santo Tomás. Yo aprendí que todos los días hay una oportunidad de crecer como profesional y persona. Y él me enseñó mucho a mí. ¿Por qué? Terminando el curso, me quedó dando vuelta un tema. Y si más adelante tengo otro alumno con discapacidad auditiva o alguna otra capacidad o característica especial, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso me motivó a mí a tomar un curso de lengua de señas. Muy cortito, con esto termino, en la institución y fue dictada por la profesora María Teresa Hidalgo y yo ahora puedo decir que aparte del español, el inglés, me gustaría aprender esta maravillosa lengua de señas chilena, lengua de señas chilena, y así lograr un sueño que siempre había tenido ser. Es increíble, pero muchas veces las personas a las cuales nosotros educamos nos pueden enseñar mucho a nosotros, los educadores. Y me gustaría terminar diciendo y leyendo algo del Principito, que dice, en muchas ocasiones nuestro acercamiento a la verdad es indirecto. Viene a través del conocimiento de otras personas y que han adquirido previamente al mostrarnos lo que ellas conocen. El conocimiento que trajo Sergio a la clase
el hecho de compartir con los alumnos, el que los alumnos se interesaran por él, que participara, no entré en detalle de las distintas actividades que realizamos, pero en actividades de grupo, de par, en que ellos actuaban y se preguntaban con Sergio, y el intérprete era la clave ahí porque él podía transmitir las respuestas que Sergio daba, pero yo los hacía interactuar entre ellos. Clases solamente, perdón, 4 clases, pero creo que en esas 4 clases aprendí bastante. Yo puedo decir ahora que yo trabajo en Santo Tomás, Arica, ¿cierto? Y obviamente dar las gracias por esta oportunidad, porque para mí fue muy enriquecedora esta experiencia, porque más que enseñar, como dijo Santo Tomás, escucha, ¿cierto? Y aplica lo aprendido, y yo aprendí mucho. Eso sería mi testimonio. Muchísimas gracias y gracias a Sergio. Oh, muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Pedro Yesi por su testimonio e invitamos a exponer al docente de formación e identidad Mauricio Lavoz Bustamante de la sede Osorno, profesor de filosofía y magíster en educación, quien destaca por su vocación por la pedagogía. Lleva casi 20 años en docencia, en educación secundaria y 11 años en educación superior. Le gusta el desafío de aprender continuamente, desarrollar metodologías y estrategias para el proceso pedagógico en aula. Se identifica con Santo Tomás, su proyecto educativo y la coherencia que existe en cómo el modelo educativo nutre el perfil de egreso. Se siente representado en la frase, para ser un buen profesional, primero hay que ser buena persona. Dejo con ustedes a Mauricio Lavoz para que nos presente. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya hasta ahora. ¿Se escucha bien? Perfecto. Voy a compartir un poquito los documentos, el que tengo preparado. Perfecto. ¿Se ve bien también, por favor, para ver si me pueden retroalimentar eso? ¿Sí? Sí. Perfecto, Sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a cada uno de los que están presentes acá, dar las gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo, mostrar lo que hemos ido desarrollando. También un saludo especial a mi compañero Mauricio Santana, que está en Puerto Montt. Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo que presentó él y lo que voy a presentar yo tiene que ver un poco con lo que nosotros pudimos desarrollar para poder dar el magíster en la titulación, en el examen de grado. Bueno. Título: Aprendizaje basado en problemas como metodología para la adquisición y desarrollo de competencias genéricas del perfil de egreso y los valores institucionales. Mauricio Lavoz, Osorno 2022. Esta investigación se hace el primer semestre del año 2021, como les dijo Mauricio muy bien, se hizo en Cultura y Valores en Puerto Montt, primer semestre, y el primer semestre acá de Persona y Sentido. ¿De qué se trató la investigación? Bueno, esta investigación nos permitió conocer la opinión, digamos, la percepción que tienen los estudiantes frente al uso planificado de la metodología activa, aprendizaje basado en problemas, para utilizarla en situaciones reales y la idea en contextos de equipos de trabajo, ¿ok? Para desarrollar en los estudiantes una serie de capacidades que responden a las competencias genéricas que se visibilizan en el perfil de egreso, digamos, ¿ok? Ahora, en la bajada, porque la metodología y todo, Mauricio la entregó, creo que después tuve yo también una exposición hace un tiempo atrás y también expliqué la metodología, que eran 4 sesiones, eran 5 sesiones, donde había la entrega de la pauta de trabajo, después las retroalimentaciones y todo, pero aquí quisimos hacer acá el cruce con, digamos, con las competencias genéricas y también con sobre todo con los valores institucionales, perdón, relacionados, que es nuestro tema sello en el aula. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las competencias del perfil de egreso trabajadas en esta aplicación de ABP y los valores institucionados?
Con respecto a la competencia genérica en nuestro modelo educativo, capacidad para trabajar en escenarios complejos con equipos inter y multidisciplinarios, con un sentido proactivo de calidad para el logro de los objetivos, está directamente relacionado con el valor institucional de respeto e inclusión, porque como cuando explicó Mauricio, y estaban desarrollando, digamos, las estrategias de resolución, digamos, y el análisis de este ABP, de este aprendizaje basado en problemas, tienen que respetar la opinión del otro, incluir la opinión de todos. De hecho, dentro de la parte cualitativa de esa pregunta que dejamos abierta para los estudiantes, hablaban de que fue bueno porque cuando nosotros lleguemos al campo laboral, digamos, vamos a tener que escuchar al otro, vamos a tener que escuchar opiniones distintas y vamos a tener que masticarlas para poder llegar a un acuerdo, digamos. Otra capacidad nuestra en este modelo educativo tiene que ver con la utilización de las tecnologías de comunicación, la información como herramienta, y aquí importante para el aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional que se relaciona con el amor a la verdad. Aquí claramente yo siempre le digo a los estudiantes que nuestra meta nuestra es tributar estas competencias genéricas para tratar de estrechar esta brecha que existe en este mundo académico bastante rígido muchas veces, a llegar al mundo profesional de la mejor flexibilidad posible, ¿vale? Luego tenemos capacidad para generar procesos de abstracción, análisis y síntesis, que son una de las capacidades, digamos, de las competencias genéricas, tanto de la asignatura que hizo Mauricio, que es Cultura y Valores, y la que hago yo, que es Persona y Sentido. Acá estas capacidades de abstracción, análisis y síntesis se demuestran claramente en la vinculación que tiene con nuestro valor institucional pensamiento crítico, porque hay un análisis crítico en la información a la propuesta de la situación problema en, digamos, las carreras o dentro, digamos, de la historia que le corresponda a cada carrera, si lo quisiéramos hacer específicamente para cada una de las carreras. Capacidad con actuar con ética y responsabilidad social es la segunda, digamos, competencia genérica que se tributa en las dos, digamos, clase, digamos, dicen los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional. Ahí tiene que ver con la solidaridad y la fraternidad, porque tiene que ver con lo mismo, con, digamos, colocarse en el lugar del otro para poder llegar a tratar de resolver una problemática, puesto que son colegas de ellos que están en una situación, digamos, donde ellos tienen que analizar y después proponer una estrategia de solución. Luego tenemos la capacidad de autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas para mejorar el desarrollo profesional, y la capacidad para adaptarse a estos cambios de la sociedad del conocimiento es propia de la excelencia y el esfuerzo. Recordemos que estamos en la sociedad del siglo XXI, recordemos que estas metodologías activas que, digamos, nacen como el ADN de este profesional que queremos nosotros, tiene que ver con estas metodologías como el ADN para poder desarrollar un perfil de estudiante que esté acorde al siglo XXI y lo que requiere, digamos, el modelo productivo. ¿Cuáles fueron los últimos los resultados principales? Digamos, el 97% de los estudiantes manifiesta que la ABP favoreció el desarrollo de la empatía, la tolerancia, la autoestima, la autoconciencia y el autocontrol, lo que se conecta con la capacidad del comportamiento ético y los valores institucionales que sería fraternidad y solidaridad, aparte de la excelencia y el esfuerzo. Además, el 95% señala que el ABP favorece el trabajo colaborativo y la gestión crítica de la información, vinculado lógicamente, como yo les decía, al respeto y la inclusión para tolerar la opinión del otro. Y en cuanto a la capacidad de proceso, abstracción, análisis y síntesis, el 100% de los estudiantes reconoce que esta metodología favorece el pensamiento, digamos, crítico en ese análisis de la información. Ahora, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones con respecto con Mauricio? Que el uso de la ABP promueve la participación activa y la autonomía, puesto que se activa con la metodología activa, para que la redundancia, en su proceso de aprendizaje. Recordemos que dejamos en el centro del estudiante con su aprendizaje, lo que está en directa línea con nuestro proyecto educativo. El ABP también desarrolla el liderazgo y se trabaja colaborativamente, ya que les permite escuchar y respetar las opiniones de los otros, fomentando su autonomía, como también ya les había dicho anteriormente. Y por último, los alumnos pueden desarrollar la capacidad de investigar para resolver una problemática, pensamiento crítico, solución de problemas y análisis, que es lo que les va a tocar en el mundo real laboral. Digamos que esta es como una mecánica de trabajo para utilizarla en situaciones reales. Eso es más o menos mi presentación. Ahora, ¿cuál sería el impacto de esta experiencia en la formación integral de nuestros estudiantes?
Bueno, esta metodología busca hacer un aporte en la docencia orientada a la adquisición de estos valores institucionales, ya que puede ser, y eso es interesante, y también lo dijo Mauricio, puede ser replicable a todas las asignaturas de formación e identidad de manera planificada para poder profundizar en nuestros estudiantes este desarrollo y la adquisición de las competencias genéricas y también de los valores institucionales declarados también en el perfil de egreso, lo que hace fortalecer los valores nuestros y poder intencionar la participación de nuestros estudiantes en su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma, transfiriendo el conocimiento a distintos contextos para actuar con ética y responsabilidad social, respetando, como dice nuestra competencia genérica, la dignidad del otro en las relaciones personales. Así favorecemos la comprensión del estudiante a lo que demanda el ámbito laboral y profesional de él. Eso sería de forma simple. Muchas gracias. Estás muteada, Tati. Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ya. Agradecemos la presentación de Mauricio. Ahí tuvimos problemas con la PPT, pero no importa. Agradecemos a nuestros dos docentes e invitamos a nuestro subdirector nacional de Formación e Identidad, Cristian Guzmán, para que abra el espacio de intercambio y reflexión con nuestros académicos que han presentado sus ponencias en este bloque. Cristian. Bien, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias a los que están acompañándonos en este momento, muchas gracias también a Pedro, a Mauricio por lo que nos han presentado. Y me gustaría inmediatamente hacerles una pregunta, y es que para ambos, ¿cierto? Y es que a raíz de lo que nos presentaba Pedro, yo identificaba un elemento importante dentro de este desarrollo, dentro de esta vivencia de nuestro sello valórico en el aula, que tiene que ver con la relación, ¿no? Entendida como en esta capacidad de intercambiar, en este caso con los estudiantes, y que no basta solo con ese intercambio, sino que más bien con el conocimiento, con el conocer a los estudiantes, ¿no? Con comprender la situación que ellos están viviendo, etcétera. Y así como nos planteaba Pedro, así como nos planteaba Mauricio, ¿cierto? ¿Qué importancia le dan ustedes a esa relación? Como podríamos incluso llamar como preámbulo, como base, como fundamento de poder vivir, ¿no? Ciertos valores que nos caracterizan como institución, ¿no? ¿Qué importancia le dan a la relación, al conocimiento de los estudiantes para poder vivir estos valores por medio de ciertas prácticas docentes? Importantísimo, Cristian. De todas maneras, el crecimiento que tiene el grupo curso al, ¿no es cierto?, compartir una experiencia con una persona, como el caso del alumno del cual yo hablaba, les ayuda a ellos también a crecer profesionalmente, espiritualmente, si se quiere, ya que lo que uno se lleva después de cada clase, de cada experiencia, de cada actividad, te replantea un poco. Y yo, que no tengo, ¿no es cierto?, una discapacidad, porque a veces le encuentro pero a cumplir con ciertas tareas, porque yo no puedo cumplir como cumplen los demás. Siempre encontramos explicaciones e incluso excusas para a veces no cumplir a tiempo con nuestras asignaciones. Y la verdad es que Sergio nos demostró de que se puede. Él participó en un concurso de cuentos en inglés. Si bien es cierto, es una adaptación, no lo puedo compartir en este momento por tiempo con ustedes, pero la idea esencial es la de este patito sordo del humedal, ¿cierto?, que creció en un nido de una mamá gansa, porque la patita sorda no pudo llegar a su nido y tuvo que poner su huevito allí. Con el tiempo, él se acercó al humedal y se dio cuenta que se podía comunicar en lengua de señas con los otros patitos, cosa que no podía hacer con los demás. De algún modo u otro, esa vivencia nosotros la vivimos en clases, porque los compañeros trataron también de comunicarse con Sergio, y Sergio todo lo tomaba con humor. Entonces yo creo que el crecimiento personal aquí es lo más importante. Es una experiencia muy gratificante. Y yo ahora, cada vez que me encuentro con ellos, con Sergio, con su polola, Karen, los saludo en lengua de señas dentro de lo que he aprendido, y me motiva a mí a seguir aprendiendo más.
Gracias, Pedro. Mauricio. Hola, hola, buena Hola. pregunta. Mira, ¿cómo se puede visualizar esa conexión? Tengo dos situaciones puntuales. Primero, dentro de la misma metodología, dentro de la misma rúbrica, dentro de la misma pregunta de análisis, hay una pregunta que lo he hecho dentro de la ADP que es, dentro de la historia que está allí, identifique a lo menos dos valores institucionales que sirvan como mecanismo de defensa en el desarrollo y en el desenlace de la historia. Entonces ahí ellos tienen que identificar, describir y explicar cuál sería ese valor institucional. Y la otra son dos situaciones puntuales que tienen que ver con la clase o la sesión 3 y la sesión 4 que tiene que ver con la retroalimentación, que tiene que ver con devolver y sugerir ciertas recomendaciones al análisis de nuestros estudiantes. Y en ese análisis, en ese diálogo que voy yo, digamos, en la visita tutelada de este docente a cada uno de los grupos confeccionados, yo voy ahí dialogando con ellos, voy, como se dicen en los chistes, hay alguien que bandejea y otro que tira el chiste al final. Yo soy el bandejero que busco activar, digamos, ese diálogo para decir, tienes una estrategia de solución perfecta, ¿viste? Este mecanismo de solución, ¿no crees tú que puede ir por el otro lado también? ¿No crees que puede ser excelencia y esfuerzo o quizás respeto e inclusión? En esa dinámica donde voy a todos los grupos se va naciendo, digamos, esa conexión que hay dentro, digamos, de la parte de la pregunta misma del análisis, digamos, y la otra la que se hace en el diálogo de la retroalimentación, que es el proceso evolutivo, que para mí es más importante, como se dice en la filosofía, más importante la pregunta que la respuesta, como los matemáticos, más importante el proceso que el resultado. Si está bien el proceso, el resultado decantaría, digamos, solo. Esa es mi respuesta. Sí. Perfecto, muchas gracias. Aquí en el chat ustedes van a ir encontrando mensajes, ¿no? Sandra dice, excelente actividad, muy motivante, llama la atención constante. Les agradecen también las presentaciones. Agradecen, ¿cierto? Digamos, la capacidad que han tenido ustedes de poder transparentar y poder mostrar, ¿cierto? Cómo viven el sello, nuestro sello valórico en el aula. Nosotros, ¿cierto? Como institución, declaramos que queremos formar integralmente a los estudiantes, ¿no? Y esta palabra de la integralidad, si uno le hace como un doble clic a ella, va a encontrar que vamos a tener, ¿cierto? Diferentes elementos funcionando en esta integralidad. Y uno de esos elementos claramente es la formación, ¿cierto? Valórica, lo que podemos llamar también el crecimiento humano, ¿no? Que las personas tengan la capacidad de poder crecer humanamente. em, Desde el punto de vista de nuestro sello valórico institucional, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿qué elementos piensan ustedes que son claves que los docentes, las docentes puedan saber, ¿cierto? Cognitivamente, pero también vivir humanamente para poder acompañar el crecimiento de los estudiantes, de los y las estudiantes? Porque, claro, tanto Pedro, Mauricio y todas las personas que nos han acompañado en esta mañana son docentes, ¿cierto? Calificados técnicamente desde su ámbito de expertise, ¿no? Desde el lenguaje, desde la veterinaria, desde la filosofía. Pero desde el punto de vista del crecimiento humano, ¿cuáles son los elementos fundamentales que creen ustedes los docentes tienen que saber y fundamentalmente vivir para poder acompañar el crecimiento humano de otro, de otra, dentro del aula de clase? Para mí siempre hay que alentar, escuchar. Si, como decía mi colega, retroalimentar es muy importante. Yo lo que siempre noté en mis clases fue una excelente disposición de los compañeros y compañeras de Sergio a hacerse partícipe de las actividades como grupo curso. A él lo incluían en todo y no se marcaba ninguna diferencia, al contrario, yo creo que la idea era aprender de él. Yo siempre traté de que las actividades fueran inclusivas, como dije anteriormente, cuando teníamos estos pair work, ¿cierto? Trabajo en pares, aquí el rol de la intérprete era clave para poder llevar adelante esta actividad. Yo noté mucha empatía. Además, Sergio es una persona muy empática y el hecho de que al final del curso los alumnos quisieran tener una convivencia, eso nos demostró que era algo que a todos los había, de algún modo u otro, los había hecho crecer como personas. Entonces, para mí es escuchar, ser empático con el otro, ¿cierto? Socializar o sociabilizar lo más que se pueda con la persona, crecer cada día más a través del conocimiento. Como dije yo en la frase al principio, y con esto termino,
una frase que me identifica y que me gusta, siempre lo he transmitido, sobre todo a mis alumnos de administración. Estudia para aprender, ya que lo que aprendas hoy es lo que serás mañana. Eso sería, gracias. Gracias, Pedro. Mauricio. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Yo creo que, anclándome de la frase que dejamos al principio, que era primero hay que ser mejor persona y después un tremendo profesional, digamos, y de acuerdo a la complejidad que tiene el ser humano, entender que mire, y se los conecto también con el código profesión. En la última unidad, en la unidad 3, estamos trabajando el código profesión y los chicos que yo tengo que son del área de la salud siempre ven al individuo biológicamente, socialmente, culturalmente, mentalmente, en esa complejidad. Entonces yo los aterrizo, los contextualizo, que hay cierta variabilidad en la conducta humana y es bueno analizar y primero, obviamente, señalar y decirles que nada se va a perder, sino que todo se transforma en algo mejor, digamos, y motivarlos a eso, motivarlos a no tenerle miedo al error. El error no es malo, todo lo contrario. El error es un aprendizaje profundo que está dentro, pero nuestra sociedad, un poco, no sé si tradicional, quizá un poco arcaica, entiende el error como algo negativo. Siempre lo han tomado como el error, la burla y todo. Y yo siempre lo he tratado de decir desde que yo entro a la sala hasta que me voy de la sala, el error es un aprendizaje que hay que tenerlo en consideración, ¿vale? Eso sería como mi respuesta, no sé si estará bien. Gracias, Mauricio. Sí, perfecto. Para ir ya concluyendo, en el chat ustedes también van a ir encontrando otras personas que van agradeciendo el encuentro, la ponencia. Y antes de dar el paso a Tatiana para ir cerrando, Jacqueline acaba de anclar ahí en el chat una encuesta, ¿cierto? Para que ustedes realicen una valoración de este encuentro, ¿no? Y ahí van a poder encontrar algunas preguntas. Si nos pueden colaborar con la respuesta a esta encuesta, ¿cierto?, de satisfacción, se lo agradeceríamos mucho. Así que muchas gracias a los docentes fundamentalmente de este bloque y Tatiana, te dejo con la parte final. Muy bien. Como dice Cristian, por favor tengan en cuenta la encuesta. Agradecemos a todos los directivos, académicos, estudiantes presentes en esta jornada y agradecemos particularmente al equipo organizador de esta actividad representando a toda la unidad a nivel de todo el país, de norte a sur. Para finalizar, esperamos que encuentros de reflexión como estos aporten positivamente a la formación integral de nuestros estudiantes. Nuestra sociedad requiere de egresados que contribuyan con sus cualidades humanas al progreso armónico y al bien común de una nación. Desde la Dirección de Formación e Identidad estamos convencidos que la formación valórica en el aula es un pilar fundamental para el logro de este objetivo. Y los docentes constituyen valiosos agentes de cambios que posibilitarán la anhelada experiencia transformadora de nuestros estudiantes. Será un hasta pronto, que tengan todas y todos un feliz cierre de año. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy interesante todo. Hasta luego, Chao. muchas gracias por las experiencias. Adiós. Chao, Muy muchas gracias. productivo. Adiós. Productiva la actividad. Un abrazo.